Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar C5N y gracias por estar allí mirando una nueva edición de Brotes Verdes. Esta noche, para analizar el acuerdo que acaba de refrendar el Fondo Monetario Internacional con Argentina, el segundo programa de asistencia, el segundo blindaje del año al gobierno de Mauricio Macri, y también para hablar del impacto del nuevo gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, vamos a charlar en instantes apenas con Axel Kicillof, diputado nacional, ex ministro de Economía. Ya está aquí en nuestros estudios para conversar con nosotros. Gracias por venir, Axel. Gracias por la invitación, Ale. Hay mucho para hablar, tenemos poco tiempo. Quiero arrancar por el acuerdo con el Fondo Monetario. Mira, vine con un par de papeles de trabajo. ¿Lo desplegaste? Sí, voy a tratar de ser concreto. Se conoció finalmente el acuerdo secreto que el gobierno tenía oculto cuando se discutió el presupuesto. Y son unos papeles de trabajo del staff, un reporte sobre la situación de Argentina como un país que está dentro del programa del FMI, que ellos evalúan y donde dicen cosas nuevas, y que a mí me parece que se explica muy bien porque cuando fuimos a discutir el presupuesto en diputados, esto lo escondieron. Yo te quiero preguntar algo muy puntual. Que adelanten la plata, que es la principal novedad de este acuerdo, ¿cambia algo? ¿Puede hacer que el plan económico funcione mejor el año que viene? No, el fracaso del plan económico, que se va a ver en cualquier caso, es un fracaso en la economía real, en la vida de la gente. Va a haber inflación, ya lo vemos, va a haber desempleo, los salarios van a ir por abajo, el ajuste se va a producir. O sea que todos los efectos nocivos de esta política económica se van a sentir. Lo que trata de asegurar este acuerdo es que no haya un default de la deuda, que obviamente sería una crisis financiera enorme y que Macri no lo tenía asegurado porque los vencimientos del año que viene no estaban cubiertos. Por eso el 90% de la plata llega antes de las Entonces elecciones. le adelantan y le agregan fondos. Creo que lo que le agregan fondos es un detalle para no quedar como que todos se lo dan a Macri. 50.000 millones de dólares del fondo, el acuerdo más grande de la historia del fondo, de la historia de Argentina, se lo ponen todos juntos para que pague los vencimientos del año que viene. ¿Y qué es eso que hasta ahora no se dijo, decís, que admite el fondo? Varias cosas. Primero que Macri ha tratado esta idea de la tormenta que ocurrió, de la sequía, más qué sé yo, más las causas judiciales, más Turquía, más la guerra comercial. Bueno, cuando el fondo explica por qué fracasa el acuerdo de junio, menciona dos factores más. El primero es que el gobierno tuvo una estrategia de intervención desde el Banco Central del mercado cambiario poco clara e inconsistente. Lo reta a Caputo. Lo echa a Caputo. Sí, claro. Yo creo que la gravedad que tiene esto es que ya no es una cuestión, como decimos nosotros, de independencia económica, es soberanía política. Lo que pasa es que acá dice que el Fondo Monetario Internacional le echa la culpa a Caputo y su administración del Banco Central, de las reservas, inconsistente, que decir, es un desastre. Y lo echa. Y después sigue contra el presidente, porque dice, ¿por qué el dólar se va a 42? Porque dice, la última semana de agosto, esta situación compleja viró dramáticamente cuando el presidente Macri anunció públicamente que había logrado un acuerdo con el Fondo Monetario que permitiría financiar las necesidades fiscales 18-19. La incertidumbre que rodeó el anuncio amplificó la volatilidad del peso. Le tira de la oreja a Macri porque anuncia el acuerdo antes de que lo apruebe el propio Fondo Monetario Internacional. Esto no se hace, pero lo que quiero decir es que Macri, de nuevo con incontinencia, de nuevo con desesperación, anuncia un acuerdo que no existía, que después se registra, pero le echan la culpa a la administración de Caputo y al anuncio de Macri del desastre financiero. Perdimos 35.000 millones de dólares con esto. Y se fue el dólar primero a 42, ahora anda en 37. Del recorte fiscal que exige, que representa para el año que viene un lastre tremendo para la economía, porque lo que podría ser un impulso fiscal es al revés, una especie de yunque fiscal. ¿Qué se va a notar más? ¿Cuál es el recorte que más se va a notar para Mira, vos? lo que el documento secreto del fondo dice, ahora que se conoce, es que este ajuste que propone el gobierno de Macri está en el 5% superior de los ajustes de la historia del Fondo Monetario Internacional, que es el rey del ajuste. O sea, somos los emperadores ahora del ajuste con Macri. Y dice que esto puede ser difícil de aplicar, que puede traer inconvenientes. Bueno, ¿qué inconveniente es? Pero vos que lo votaste en contra del presupuesto, es un presupuesto... 25% ajusta cultura, obra pública la destruye. ¿Van a tener que cerrar teatros por ese 25% de cultura negativo? Mira, es probable que se vean cosas espantosas,
porque lo que está Eso es planteando... lo que quiero tratar de traducirle a nuestros televidentes. Le voy a traducir a nuestros televidentes, Sí. digamos, al público. Lo que está planteando es que hay muchas partidas que ni siquiera van a alcanzar el nivel nominal, o sea, en pesos que tenía el presupuesto del año pasado. Que se sabe que los pesos del año pasado no tienen nada que ver con los pesos de Y que no alcanzaban. Mm. Entonces, quiero decir, ¿cómo la va a aplicar el gobierno? ¿Dónde la va a aplicar? ¿En qué área? Salud va a caer 8%, va a caer más educación, los salarios del Estado, es decir, no le va a alcanzar la plata a la gente, va a haber menos insumos en los hospitales, Vidal va a seguir cerrando escuelas, cerrando hospitales, porque no hay plata, no va a haber obra. Es decir que todo esto sí, va a pegarle en la vida cotidiana. Y a los jubilados les va a empezar a pegar porque según este nuevo presupuesto, un nuevo jubilado, si tiene una changa que es con monotributo, no puede empezar a cobrar jubilación. Sí. Le va a pegar a... Bueno, todo lo que estamos viendo empeora y muy fuerte. Por eso yo creo que acá el gobierno... que este presupuesto, decíamos, es invotable porque estás... poniéndole una soga al cuello a sectores de la economía completa. Ahora vamos al tema de la deuda, pero antes te iba a preguntar sobre Bolsonaro. Que haya ganado, que haya dicho lo que dijo sobre el Mercosur, ¿es otro problema para la economía argentina el año que viene, para la economía real, para la industria, para el empleo? Mirá los hechos de hoy, ha pasado también con Trump, salvando las distancias. Trump anunció en campaña, dijo un montón de cosas, algunas hizo y otras no. Y algunas hizo moderadamente, es decir, como que de alguna manera... Pero nos complicó más Trump. Sí. ¿Nos sí, complica más Bolsonaro? Yo por lo que escuché, por todo lo que escuché, sí. Por todo lo que escuché, sí. Lo que pasa es que hay alguna ambigüedad, porque primero, bueno, con los gestos mostró, la verdad que Macri, peor las cosas no le pueden salir en términos de política internacional. Ahora lo que le faltaba es que Bolsonaro gana y en vez de ir a Argentina como era tradicional se va a Chile. Vos decís es un gesto, sí, pero un gesto fuerte porque Argentina sería el principal socio comercial. Sí, sí. Y Macri faltó que le mandara un ramo de rosas a Bolsonaro con el tuit ese que mandó. La verdad que no para de, por decir así, ser obsecuente. Piensa que la economía, que la geopolítica son nada más gestos de obsecuencia. Y la obsecuencia no ha funcionado con Trump, con los limones, no ha funcionado con Bolsonaro, con su visita. Hay un dato que se desprende del acuerdo y también figura en el presupuesto, que es el nivel de deuda por persona y el producto, lo que ingresa por persona en Argentina. Mirá este gráfico que quería compartir con vos. Es un gráfico de la deuda por habitante y el ingreso por habitante. Fíjate vos cómo por la devaluación cae brutalmente el ingreso por habitante, o sea, cada argentino pasó de producir o de recibir $14.000 por año en 2017 a 8.500 en este 2018 y va a caer todavía más en 2019. Y fíjate la deuda. ¿Qué pasa si en 2019 se cumple este pronóstico del fondo y cada argentino tiene más deuda de lo que produce en ese año? Bueno, es cuando la deuda supera el producto y es cuando, según las indicaciones del propio Fondo Monetario Internacional mundiales, un país está en graves problemas. Macri ya no llegó ahí. Macri subió el peso de la deuda contra el producto al doble de lo que estaba cuando recibió el gobierno en el récord de 3 años. Me tengo que ir a brevísimos avisos, 1 minuto de avisos. Después de la pausa esta, quiero que me contestes si explota el año que viene. Quédate ahí. Bueno, la pregunta que habíamos dejado flotando. ¿Explota esto en 2019? Mira, yo te voy a dar una respuesta lo más prudentes que puedo hacer. Tengo acá todos los documentos del fondo desplegados porque me parece que era importante mostrar lo que ocultaron. Primer punto, si el fondo no hubiera puesto la plata, probablemente estaríamos en un default. Ese es el dato oculto pero cuando Caputo va en febrero a buscar más plata a Nueva York para cubrir los vencimientos, le dice se acabó la plata. Se van corriendo al fondo, aparecen 50.000 millones de dólares. ¿Alcanzan los 50.000 millones de dólares? El propio reporte del fondo dice, bueno, es sostenible, no con alta probabilidad. Sí, un silogismo, un giro extrañísimo. Sí, en inglés y en español, raro. Sí, tiene una explicación técnica de esto, pero lo que está diciendo es que tiene un análisis de riesgo el fondo que pone varios factores, muchos con bastante peligro de que ocurran, que pueden hacer que esto no sea sostenible.
problemas en la macro, problemas externos, que la guerra de tarifas, que la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice básicamente? La economía de Argentina está en un estado de fragilidad tremenda, y es fragilidad por la política de Macri. No solo porque tomó la deuda, sino porque tomó la deuda, deja entrar y salir capitales como si fuera la puerta giratoria de un banco en Florida, y la verdad que en esas condiciones, si hay una corrida contra el dólar, y la verdad que hay un problema de reservas. Vos fíjate que ahora entró toda la plata del fondo. Hoy entraron 5.700 millones de dólares que fueron a reforzar. ¿Y cuánto estamos de reserva? Y 47. No, 53.000. Estaban 47, eso, ahora sí, están 53. Sí. Pero estábamos en 63 antes del desastre que el fondo acusa a Macri y a Toto Caputo de hacer. Porque ahí perdimos 35.000 millones. Eso que perdimos no lo estamos recuperando ahora en términos de reserva. Quiere decir que y estamos más endeudados, mucho más endeudados. Quiero decir que hay riesgos importantes y... Pero lo que seguramente le importe a la gente, más allá de los bonos, que hay pocos argentinos que tengan bonos, ¿esto cómo puede repercutir en el dólar, en los precios? Bueno, a ver, si de nuevo a Macri se le arman estos desmanejos en el Banco Central, ya vemos que la vez pasada lo que ocurría era que venía la gente a comprar dólares cada vez más masivamente y empezaron a poner dólares de la reserva para pararlo. A la mañana, ¿qué es lo que dice el fondo? Una política inconsistente. A la mañana paraban el dólar, a la tarde lo dejaban correr. Con lo cual mucha gente se llenó de plata, se va a investigar si son amigos de Caputo, de las propias empresas, sí, no sé. Nosotros estuvimos investigando bastante. Pero ¿qué es lo que genera esto desde el punto de vista del hombre común? Se le escapa el dólar y eso se va a precios, que es lo que estamos viendo hoy. Los precios mayoristas ya en el año crecieron 76%, el último mes 16%, y los mayoristas se van a minoristas, inexorablemente, porque si no funde alguien. Última, el desempleo. El propio fondo admite que se va arriba de 10%, al 10,9%, dice. Por eso también no querían que este documento se conociera, porque además dice que la economía este año cae el fondo, que es el mejor amigo de la Argentina, hoy, y que siempre a los países amigos les da una estimación amigable. 2,8 cae la economía, en el presupuesto no dijeron eso, y además es 3 veces más de lo que decían antes, y 1,7 cae el año que viene. Esta es la visión optimista sobre la economía argentina. ¿Qué le afecta a esto? Si todo le sale bien al gobierno, llegaremos a pagar la deuda, el dólar no se escapará mucho, entonces los precios no se moverán tanto. Pero vamos a un ahogo de los sectores que más necesitan y de la clase media. Yo creo que esto es realmente la guerra contra la clase media, lo que le declaró Macri, que es un sector que lo ha apoyado mucho, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los profesionales, los trabajadores bien remunerados, toda la clase media, que es a la que Macri le mintió alevosamente, a la que Vidal le mintió en la campaña anterior, van a ser los que sufran esto, porque para los sectores populares también hay medidas directas, y para los sectores altos, porque mientras nosotros hablamos de esto con cara de compungido, hay 3 sectores: energético, financiero y grandes exportadores de grano, que la están pasando muy bien. Están de fiesta, la fiesta fue para muy poquitos. Gracias por venir, Axel. No, gracias a vos.